reemplazan silenciosamente. Y ese es precisamente el problema. Muchas personas creen que si no tienen síntomas o si la TGO y la TGP salen normales, entonces su hígado está completamente sano. Sin embargo, no siempre es así. Puedes tener hígado graso, sentirte aparentemente bien e incluso tener algunos análisis dentro de los valores normales. Pero el hígado graso suele avanzar sin dar señales claras y cuando finalmente aparecen síntomas importantes, el problema podría encontrarse ya en una etapa mucho más avanzada. Por eso, en este video te explicaré de forma sencilla qué es el hígado graso, por qué aparece, cuáles son los análisis de laboratorio que pueden ayudarnos a estudiarlo y qué significa realmente que tus enzimas hepáticas estén normales o elevadas. Además, quédate hasta el final, porque te enseñaré cómo varios análisis comunes pueden combinarse para estimar si existe riesgo de que el hígado ya esté formando cicatrices. Empecemos por entender qué hace el hígado. ¿Okay? Imagínate que dentro de tu cuerpo existe una enorme fábrica que trabaja durante las 24 horas del día. Esa fábrica procesa las grasas, ayuda a controlar el azúcar, produce proteínas importantes, participa en la digestión y también transforma medicamentos y sustancias que entran a nuestro organismo. Esa fábrica es tu hígado. Pero cuando comienza a recibir o fabricar más grasa de la que puede manejar, parte de esa grasa empieza a quedarse almacenada dentro de su célula. A eso le conocemos comúnmente como hígado graso. Actualmente también puedes escuchar un nombre más complicado: enfermedad hepática asociada a problemas metabólicos. Pero no tienes que memorizarlo. Lo importante es entender que el hígado graso suele estar relacionado con problemas como la glucosa elevada, diabetes, triglicéridos altos, presión arterial alta, exceso de grasa corporal y la resistencia a la insulina. Sin embargo, no todo hígado graso tiene exactamente las mismas causas. El consumo frecuente de alcohol, algunos medicamentos, las hepatitis virales y otras enfermedades pueden también afectar el hígado. Por eso el diagnóstico debe ser realizado por un profesional después de revisar la historia completa de cada persona. Ahora bien, tener grasa en el hígado no significa automáticamente que vas a desarrollar cirrosis. En muchas personas, la grasa permanece durante años sin causar un daño grave. Pero en otras, esa acumulación comienza a irritar e inflamar el hígado. Cuando esa inflamación se mantiene durante mucho tiempo, el cuerpo intenta reparar el daño una y otra vez. Sin embargo, esa reparación puede ir dejando pequeñas cicatrices. A esas cicatrices las llamamos fibrosis. Si el proceso continúa por muchos años, la fibrosis puede hacerse más extensa y llegar hasta la cirrosis. Pero esto no ocurre de un día para otro. Y tampoco le sucede a todas las personas con hígado graso. Por eso, encontrar grasa es solamente la primera parte de la historia. Lo más importante es descubrir si el hígado simplemente está acumulando grasa o si también existe inflamación y riesgo de fibrosis. Por cierto, si te interesa aprender a entender lo que tus análisis dicen sobre tu salud, suscríbete ahora a Salud con JGH. Cada semana te explico temas de salud y de laboratorio clínico con palabras sencillas, sin tecnicismo, para que puedas comprender mejor lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Continuemos, porque aquí aparece una de las trampas más importantes del hígado graso. Normalmente no produce síntomas claros. Algunas personas sienten cansancio o una molestia leve en la parte superior derecha del abdomen. Sin embargo, esas molestias también pueden aparecer por muchas otras razones. Por lo tanto, no podemos saber si alguien tiene hígado graso solamente por los síntomas. Sería una locura. En cambio, si una persona presenta los ojos o la piel amarilla, el abdomen muy hinchado, hinchazón en las piernas, sangrado fuera de lo común o confusión, necesita una evaluación médica rápida. Estas señales pueden estar relacionadas con un problema hepático más avanzado. Pero la mayoría de las personas descubre el hígado graso por casualidad. Puede aparecer durante una ecografía abdominal o cuando un análisis de rutina muestra alguna alteración. Y es aquí donde entra el laboratorio clínico. Los análisis no solamente ayudan a observar posibles señales de daño en el hígado, por supuesto, también permiten buscar los problemas de azúcar y grasa que podrían estar favoreciendo esa acumulación. Comencemos con dos de las pruebas más conocidas, la TGO y la TGP. Estas son enzimas que se encuentran dentro de la célula. Cuando las células del hígado se irritan o se lesionan, una parte de estas enzimas puede pasar por la sangre y aumentar el resultado. La TGP está más relacionada con el hígado. La TGO, en cambio, también puede relacionarse con los músculos y otros tejidos. Por esa razón, no debemos interpretar una TGO y una TGP elevada de manera clara. Pueden aumentar por hígado graso, pero también por hepatitis, por algunos medicamentos, por el consumo de alcohol, ejercicio muscular intenso y otras situaciones. Sin embargo, aquí viene uno de los datos más importantes de todo el video. Una TGO o una TGP normal no descarta completamente el hígado graso.
Estas pruebas pueden indicar que existe irritación o lesión en la célula, pero no funcionan como una fotografía completa del hígado. Una persona puede tener grasa acumulada e incluso cierto grado de fibrosis y todavía presentar las enzimas dentro de los valores normales. Por eso, si tus transaminasas salen normales, es una buena noticia, pero no significa automáticamente que tu hígado está perfecto. También podemos estudiar la GGT, la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. La GGT y la fosfatasa alcalina pueden aportar información sobre el hígado y los conductos por donde circula la bilis. Sin embargo, también pueden darse por diferentes causas. Las bilirrubinas, por su parte, ayudan a evaluar cómo el hígado procesa y elimina ciertos desechos del organismo. En las primeras etapas del hígado graso, las bilirrubinas suelen mantenerse normales, pero si aparecen elevadas, el médico debe estudiar las causas, revisar el resto de los resultados. También encontramos la albúmina, una proteína producida principalmente por el hígado. Sin embargo, esta prueba suele alterarse cuando existe un problema mucho más avanzado y también puede cambiar por enfermedades que no tienen relación directa con el hígado. Por eso, no debemos esperar a que todos estos valores se encuentren alterados para comenzar a cuidarnos. Pero revisar solamente el llamado perfil hepático también puede alejarnos cuando una historia está incompleta. Si queremos entender por qué se está acumulando grasa, debemos observar cómo está funcionando el metabolismo de la persona. Aquí entra la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada. La glucosa muestra cómo se encuentra el azúcar en el momento de la toma de la muestra. La hemoglobina glicosilada, por su parte, nos ayuda a conocer cómo se ha comportado el azúcar aproximadamente durante los últimos 3 meses. Estas pruebas pueden ayudar a detectar prediabetes o diabetes, dos condiciones que aparecen con mucha frecuencia junto al hígado graso. Además, es importante revisar el perfil lipídico, que incluye el colesterol total, el colesterol bueno, el colesterol malo y triglicéridos. Los triglicéridos elevados, la glucosa alta y el hígado graso muchas veces forman parte del mismo problema metabólico. Es decir, no son resultados completamente separados, sino diferentes señales de que el cuerpo está teniendo dificultades para manejar el azúcar y la grasa. En determinados pacientes, el médico también puede solicitar insulina en ayunas para estudiar una posible resistencia a la insulina. Sin embargo, existen otros análisis que muchas personas no relacionan con el hígado, como por ejemplo el hemograma o hematología completa. Dentro del hemograma encontramos las plaquetas. Estas participan en la coagulación de la sangre, pero su cantidad también puede aportar una pista cuando existe una enfermedad hepática más avanzada. Una cantidad baja de plaquetas no significa automáticamente que el hígado está enfermo, porque existen muchas otras causas. Pero ese resultado puede combinarse con la edad, con la TGO y la TGP para realizar un cálculo conocido como FIB-4. Aunque el nombre parece complicado, su función es bastante sencilla: ayudar a calcular si existe un riesgo bajo, intermedio o elevado de fibrosis avanzada. El FIB-4 no confirma por sí solo que una persona tenga fibrosis y tampoco reemplaza la consulta médica. Sin embargo, puede orientar al profesional a decidir si el paciente solamente necesita seguimiento o si debe realizarse un estudio más específico. Este cálculo utiliza 4 datos que muchas veces ya tenemos disponibles: la edad, la TGO, la TGP y la cantidad de plaquetas. Pero los resultados deben interpretarse según la edad y la situación de cada paciente. Por eso, no es recomendable colocar los números en una calculadora de internet y asustarse sin hablar primero con un profesional. Cuando el riesgo no es bajo, el médico puede solicitar una elastografía. Este estudio mide qué tan rígido se encuentra el hígado, ya que a una mayor rigidez puede sugerir la presencia de fibrosis. Ahora hablemos de la ecografía abdominal. La ecografía puede mostrar si existe una acumulación visible de grasa y es uno de los estudios más utilizados para detectar el hígado graso. Sin embargo, también tiene ciertos límites. Puede no detectar cantidades pequeñas de grasa y tampoco permite saber con exactitud cuánta fibrosis existe. Además, si tu ecografía dice hígado graso grado 1, 2 o 3, ese grado se refiere principalmente a la cantidad o apariencia de la grasa que se observa. No significa automáticamente fibrosis grado 1, 2 o 3. La cantidad de grasa y la cantidad de cicatrices son dos cosas relacionadas, pero diferentes. Confundirlas puede hacer que una persona se preocupe demasiado o, por el contrario, que se confíe cuando todavía necesita una evaluación. Por eso, no existe un único análisis que por sí solo entregue toda la respuesta. El estudio del hígado graso funciona como un pequeño rompecabezas. La TGO y la TGP pueden mostrar señales de irritación. La glucosa y la hemoglobina glicosilada ayudan a observar el azúcar. El perfil lipídico muestra colesterol, triglicéridos. Las plaquetas permiten complementar el cálculo como el FIB-4 y la ecografía o la elastografía aportan información sobre la apariencia y la rigidez del hígado. Por separado, estos resultados pueden tener confusión, pero cuando se interpretan en conjunto y se acompañan de la historia del paciente, pueden orientar mucho mejor al diagnóstico.
La buena noticia es que detectar el problema a tiempo permite actuar antes de que avance. Sin embargo, la solución no es tomar esos jugos detox, comprar productos para limpiar el hígado y suspender medicamentos por cuenta propia. El hígado no necesita una limpieza milagrosa, necesita que controlemos los problemas que están favoreciendo la acumulación justamente de grasa. Esto incluye mejorar la alimentación, reducir las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados, realizar actividad física regularmente, controlar la glucosa, los triglicéridos, la presión arterial y seguir las indicaciones del profesional de salud. Cada persona necesita una evaluación diferente. Por eso no existe una dieta, un suplemento o un medicamento que funcione de la misma manera. Cada persona es un mundo. Si tus análisis muestran TGO o TGP elevado, no significa automáticamente que tengas hígado graso. Pero ignorarlas durante meses o años tampoco es una buena decisión. Si tus enzimas salen normales, pero tienes diabetes, prediabetes, triglicéridos elevados o una ecografía que reporta hígado graso, puede ser necesario revisar otros resultados y estimar el riesgo de fibrosis. Si necesitas realizarte análisis de laboratorio clínico y te encuentras en Lima, tenemos a Diacter para ti. En Diacter podemos ayudarte con los análisis indicados por tu médico, como el perfil hepático, la glucosa, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico y hemograma. Te dejo el número de contacto en la descripción de este video para que puedas solicitar alguna información que requieras sobre nuestras sedes o coordinar tu atención. Y quiero que recuerdes esta idea final. Tener las transaminasas normales no significa siempre que el hígado está sano. Así, aunque tenerlas elevadas tampoco confirma por sí solo un hígado graso. La respuesta aparece cuando unimos todas las piezas. Si este video te ayudó a entender mejor tu hígado y tus análisis, suscríbete a Salud con JGH, activa las notificaciones y compártelo con esa persona que podría tener hígado graso y todavía no lo sabe. Nos vemos en el próximo video.